Saludo fraternalmente a todos los sacerdotes que hoy concelebran conmigo en esta Eucaristía. Gracias por su presencia. A las religiosas, a las autoridades civiles y militares y de manera especial a los familiares de los 4 seminaristas que hoy reciben el sacramento del orden al diaconado. Hoy es un día de alabanza, gratitud y esperanza. Celebramos la fiesta de todos los santos, es decir, de aquellos hombres y mujeres que amaron a Dios con su vida, incluso con el martirio. Lo buscaron todos los días a través de su oración personal y comunitaria, en la celebración de la Eucaristía, y sobre todo amaron a Dios poniendo en práctica la caridad con los hermanos, especialmente con los pobres. Su vida tenía olor y sabor a evangelio. Vivieron con humildad las palabras del sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Por eso su recompensa es grande en el cielo. Son los bienaventurados que hablaron con su vida. Feliz día de todos los santos. Hoy también se nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de la vida diaria, allí donde cada uno se encuentra. Nos dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate sobre la santidad. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños, enseñando con paciencia a tu familia a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Pues bien, en el contexto de esta fiesta, a la luz de las lecturas de hoy y la ordenación diaconal de nuestros hermanos Huber, Wilmer, César, Emanuel, quiero reflexionar esta homilía en 4 palabras: gratitud, servicio, esperanza y comunión. Primero, gratitud. Nuestra vocación se sostiene con la gracia de Dios. Nunca lo olvidemos. Hemos llegado hasta este momento no por nuestros méritos, ni solo por nuestras propias fuerzas. La vocación es un regalo de Dios. Dios hace la llamada, nos da los medios y las herramientas para saber cuidarla y alimentarla cada día con el don de la Eucaristía y la caridad. Por tanto, queridos hermanos, estamos llamados a reconocer este don con gratitud. Nunca nos cansemos de ser agradecidos con Dios. Que las primeras palabras al levantarme sea un gracias, Señor, por el don de la vida.
Gracias, Señor, por el don de mi vocación. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mi trabajo. Esta gratitud nos lleva a prestar oído y saber escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de la vida sacramental, a estar atentos a los signos de los tiempos que nos interpelan y nos acercan a la realidad. Ser agradecidos con Dios es tener presente las palabras de la segunda lectura. Miren qué amor propio nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos hijos amados de Dios. Nos ama con nuestras virtudes, con nuestros defectos. La gratitud viene acompañada siempre de la humildad y la justicia. La gratitud nos aleja de la soberbia y la autosuficiencia y nos hace sencillos a los ojos de Dios. Que las primeras palabras siempre sean para Dios un gracias, Señor. Segunda palabra, servicio. Nuestra vida siempre será un servir en el amor. Los santos dieron su vida en el servicio humilde. El pastor, según el corazón de Dios, no defiende su propia comodidad, no se preocupa de proteger su buen nombre, sino que por el contrario, sin temor a las críticas, está dispuesto a arriesgar con tal de imitar a su Señor, que vino a servir y no a ser servido. Wilmer, Huber, César, Emanuel, que su ministerio sea siempre para servir. Mientras más ministerios y responsabilidades tengamos, mientras mayores responsabilidades tengamos, siempre que sea para ponerse al servicio de los demás. Hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, queridos fieles, laicos, mientras más cargos tengamos, que siempre sea para servir, nunca para sentirnos superiores ante los demás. A través de este sacramento, queridos hermanos, tendrán la bella oportunidad de proclamar el Evangelio y preparar con profundidad sus homilías para la comunidad cristiana que espera con aprecio la homilía. Administrarán el sacramento del bautismo, celebrarán los matrimonios y servirán en la caridad a los más pobres. Llevarán la comunión a los enfermos y mostrarán el amor de Cristo, el diácono por excelencia, a todas las personas. Háganlo siempre con pasión y celo apostólico. Cuiden también de la belleza de la liturgia. Sean cercanos al pueblo, acojan al huérfano y a la viuda, a los enfermos, a los migrantes, a los vulnerables, a los que no tienen para comer, acojan a los jóvenes, a los niños, vayan a las periferias geográficas y existenciales. Hoy reciben este don, este sacramento para servir, para ser misioneros del Evangelio. Nos hemos formado todo este tiempo. Ahora nos preparamos para ir a la misión, para servir y servir con humildad y sencillez. Tercero, esperanza. La esperanza es la fortaleza para no perder el horizonte, para no perder la meta, para no desviarnos en el camino. La esperanza no defrauda, porque ésta encuentra su fundamento en el amor de Cristo. Hermanos, seamos testimonio de la esperanza. No nos las dejemos robar. Esta requiere de confianza y paciencia. Redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás.
San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido. Pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros, porque Él es el Dios de la constancia y del consuelo. Dios tiene paciencia con nosotros. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. La esperanza no defrauda, nos dice el Papa Francisco, preparándonos ya para el jubileo del 2025. La esperanza no defrauda. Mantener viva la esperanza es aprender a confiar en el Señor, que nos dice por medio de su palabra: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Las bienaventuranzas son las palabras del mismo Señor, que nos animan cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados. Caminemos, avancemos, no nos detengamos en el camino, y tenemos que ser esos testimonios de esperanza para nuestro pueblo. No nos dejemos robar la esperanza. Recuerdo la homilía del Papa Francisco al concluir el sínodo de la sinodalidad. Nos invitaba a confiar en Dios, a mirar hacia adelante, a mantener viva la esperanza. No una iglesia sentada, sino una iglesia en pie, siempre caminando, siempre mirando el horizonte, nunca perdiendo la meta. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. Llevemos la luz del Evangelio con nuestra vida, a nuestro pueblo, a las familias, a las periferias. Seamos luz del Evangelio con nuestra vida, que nuestra vida hable. Seamos testimonio y seamos estos instrumentos de la esperanza para nuestro pueblo. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Una iglesia que camina y siempre mantiene viva la esperanza. Diáconos, hermanos sacerdotes, religiosas, fieles, laicos, todos mantengamos viva esta esperanza. Cuarta palabra: comunión. Recuerdo mucho cuando preparaba esta homilía, recuerdo mucho las palabras de mi amado Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Nuevo Milenio Ineunte, al concluir el jubileo del año 2000. Ustedes seguro recién en sus primeros años, recién. Y él nos decía esto sobre la comunión: hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo, hace falta, recordemos esas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas,
los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Yo no puedo hablar de la comunión si no doy testimonio de la comunión. No puedo hablar del misterio trinitario si yo no doy testimonio con mi vida, con mi pueblo. La espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías, sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Seamos testimonio de la comunión. La espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro. Capacidad, esa es profundidad. Ese es un hombre y una mujer profunda que ve lo positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Qué bonito es reconocer los dones y talentos de los demás. Qué bonito es reconocer cuando vemos a una persona que va creciendo y nos acercamos para saludarle, para animarle, para ofrecerle nuestro apoyo. Qué triste es cuando caminamos en el mundo con envidias, con resentimientos, con competencias. Además, dice San Juan Pablo II, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente, en fin, la espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianzas, envidias. Eso no tiene nada que ver con la comunión. Nosotros llevamos en nuestro ser la imagen de la Trinidad, la imagen trinitaria, y por eso estamos llamados a ser testimonio de la comunión. Entonces el grito es urgente: seamos misioneros de la comunión, ayudemos con nuestro testimonio de vida a construir, nunca a dividir, nunca a murmurar. Estamos llamados a ser imagen de la Trinidad con nuestra vida, como lo hicieron las primeras comunidades cristianas, los santos padres de la Iglesia, también como lo hicieron los grandes santos y maestros de la espiritualidad, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Vicente de Paúl, Santa Sofía Barab, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Juan María Vianney, San Martín de Porres, San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina, Santa Rosa de Lima, en fin, tantos hombres y mujeres que aprendieron a salir de ellos mismos para testimoniar la comunión y ponerse al servicio de los demás. Para terminar esta homilía, no quiero dejar de mencionar a la Santa de las Santas, como la llama el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, la Santa de las Santas, la Santísima Virgen María. Ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. De ella aprendamos entonces todos hermanos, aprendamos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra,
la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, siempre ligero, siempre en camino, siempre peregrinando, nunca estancándome, nunca diciendo déjame, yo soy así, no te metas con mi vida, nadie me va a cambiar y aquí se hacen las cosas como yo quiero. Un ponerse en esa actitud es cerrar todo tipo de crecimiento, todo tipo de camino. Caminemos juntos, avancemos, son las palabras del documento final del sínodo. Que la Virgen María, que ella, que ama profundamente a la Iglesia, nos lleve al amor de su Hijo Jesucristo, que podamos dedicar a la Madre de Dios y Madre nuestra una oración sencilla desde lo más profundo de nuestro corazón. Y junto con todos los santos podamos decir todos: gracias, Señor, por nuestra vocación. Gracias porque tú sostienes nuestra vida, tú eres el Señor de la historia y caminas con nosotros. Gracias, hermanos, por dar este sí generoso al Señor, a la Iglesia. Recuerden que Él nunca nos defraudará. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros hermanos diáconos que pronto recibirán el sacramento.